Bienvenidos hermanos, amigos, en esta ocasión al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en Moreno Valley, California. Terminamos hoy con la última sesión de lo que estamos hablando, el tema numerología. Ya hemos visto varios números, comenzando del número 1. Y en esta ocasión comenzamos con el número 300. El número 300, basándonos en varias escrituras, pero la más importante en Génesis 5, verso 22, donde dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años. 300 años, el número 300 en este contexto está hablándonos de que caminó Enoc con Dios. O sea, el número 300 nos habla de caminar con Dios. En la historia de el juez Gedeón, en el libro de Jueces, se relata que él tenía miles de hombres que iban con él a la batalla, y el Señor le dijo que eran muchos y que él iba a escoger solo cierto número para ir a la batalla. Y el Señor terminó escogiendo para Gedeón 300 hombres que no doblaron su rodilla cuando fueron al arroyo a tomar agua. El número 300, hablando de caminar con Dios, gente que no dobla su rodilla, como en muchos pasajes en la Escritura habla de doblar su rodilla ante ídolos o ante Baal. Estos 300 hombres de Gedeón no doblaron sus rodillas. Eso habla de alguien que camina con Dios, no está dispuesto a ceder ante otros ídolos, otros amores. También hay algo muy lindo aplicando este número 300 en la historia de aquella mujer que llegó a ungir los pies del Señor, en el capítulo 12 de Juan. Esta mujer, dice ahí el relato en el capítulo 12 de Juan, que ungió al Señor sus pies con un aceite que tenía un valor de 300 denarios. Un denario era el salario de un hombre al día. Entonces 300 denarios está hablándonos del salario de un hombre de un año. Entonces lo que nos está hablando esta historia al aplicar que el número 300 significa caminar con Dios, lo que podemos apreciar en esta historia de esta mujer que ungió los pies del Señor es que el precio para poder uno glorificar al Señor, el precio para uno ungir al Señor y glorificarlo es una caminata diaria. 300, el salario de todo un año, una caminata diaria con Dios es el precio para poder uno glorificar a Dios con su vida. No solo caminar con Dios un día, ni los fines de semana, sino los 365 días del año. Tal vez usted pregunta, el número 300, no son 365. Lo que pasa es que el salario de un año, la gente no trabajaba. Había que quitar los sábados, ellos no trabajaban los sábados, y ahí es donde llegamos al número 300, porque menos los sábados y menos días de fiestas que tenían. Entonces, generalizando la cosa, 300 habla del salario, 300 denarios, el salario de un año. El número 400, este número, en la mayoría de veces que aparece este número en la Escritura, y aparece muchas veces, es de aflicción. El número de aflicción, como le dijo el Señor a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, verso 13, le dijo: tu descendencia pasará 400 años de aflicción. O sea, el Señor se lo dijo claramente a Abraham, que su descendencia iba a pasar 400 años de aflicción. El número 400 habla de aflicción, y de eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Es más, 10 por 40 es 400. Y como ya vimos anteriormente, el 10 habla de aflicción, el 40 habla de aflicción. Entonces es como que fuera pruebas multiplicado por pruebas. El número 400 es una aflicción grande, digámoslo así. Con razón, en Génesis encontramos a Jacob muy angustiado en el capítulo 32 de Génesis. Y cuando vemos la angustia de Jacob ahí, es porque su hermano, que había jurado matarlo, viene a su encuentro, y dice la Biblia, con 400 hombres. Como hemos dicho varias veces durante este curso, el Señor no pone en su Escritura, no dejó ni una coma, ni una tilde, ni mucho menos un número, solo así al azar. Cuando el Señor pone un número es porque
tiene algo que enseñarnos a nosotros. Y en este caso, Esaú viniendo con 400 hombres, estaba hablando de angustia para Jacob. En Jueces, en el capítulo 21, también encontramos cuando los benjamitas quedaron muy poquitos después de un gran caos que hubo y guerra entre las tribus de Israel contra los de Benjamín, y quedaron muy pocos, no tenían mujeres. Entonces dice ahí que ellos se escondieron el día de una fiesta, y cuando salieron las vírgenes al campo, ellos asaltaron ese lugar y se llevaron 400 vírgenes. Obviamente para los de Benjamín no era tiempo de angustia, pero para ellas y para sus familiares definitivamente fue un momento muy angustioso. El número 400, hablando de angustia, de prueba difícil. Cuando David iba con sus hombres para matar a Nabal. Esa historia usted la puede encontrar en 1 Samuel capítulo 25. Cuando iba para matar a Nabal, dice en el verso 13 que David iba con 400 hombres. Otra vez el número 400 en un contexto de prueba. Igual cuando Elías está en el monte Carmelo, también ahí hay 400 profetas de Baal, los cuales más tarde fueron matados por ser traicioneros y por haber abandonado el camino del Señor y por estar llevando a la gente a abandonar al Señor y adorar a un ídolo. 400 profetas, número de prueba, y todos ellos murieron. También habían 400 profetas que le profetizaron a Acab que él subiera a Ramot de Galaad a la batalla, que iba a tener victoria. 400 profetas le profetizaron a Acab que fuera a Ramot de Galaad y que iba a tener victoria, pero lastimosamente fue su muerte. Cuando Acab llegó allí a esa batalla, él murió. El número 400 nos habla de prueba. Amén. Es muy interesante el número y cada número que el Señor pone en su palabra, y que nosotros podamos entender su significado, porque nos va a ayudar a otros pasajes ver una luz más grande de lo que el Señor, de lo que está superficialmente. El número 500, el número 500 podríamos decir que es la plenitud. 5 por 100, 5 por 100, 500, 5 es número de gracia, el 100 está hablando de plenitud, ya lo vimos. Entonces el número 500 podríamos decir que es la plenitud de todo lo que significa el número 5. Como lo vimos en la ocasión que hablamos del número 5, el número 5 tiene varios significados. Uno de ellos es que el número 5 significa gracia, el número 5 también significa juicio, el número 5 también significa separación, y el número 5 también significa, hablando de un grupo completo o de un pueblo completo. Entonces, 500 sería la plenitud de gracia o la plenitud de juicio, etc. Es como lo podemos ver. El número 600, esto obviamente es la plenitud del hombre. Ya vimos, el número 6 habla del hombre. El hombre fue creado en el día número 6. El número 6 por toda la escritura está hablándonos de eso. Y al hablar del 600, entonces es la plenitud del hombre. En Génesis capítulo 7, verso 11, dice que el año 600 de la vida de Noé fue cuando fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En el año 600, dice ahí, de la vida de Noé. ¿De qué está hablándonos? Ese día que se abrieron las cataratas de los cielos fue la plenitud del hombre, a lo máximo que llegó el hombre. El Señor dijo, ya no más. Llegaron al colmo y el Señor acabó con toda esa generación. El número 600 hablándonos de esto, la plenitud donde llegaron los hombres. Por ejemplo, también encontramos en 1 de Samuel, capítulo 13, verso 15, que Saúl camina ahí con 600 hombres. La plenitud de la carne. ¿Por qué decimos eso? Porque Saúl es un símbolo de caminar en la carne, de hacer las cosas según su esfuerzo, según lo que él puede. La plenitud de la carne está hablando allí, caminando Saúl
con 600 hombres. Amén. Ahora, en el número 1000. El número 1000 también habla de plenitud, pero podríamos decir que es lo mejor, es lo máximo. Tal vez la palabra más para tal vez podemos captar lo que el número 1000 significa. Lo máximo. En el Salmo 105, verso 8, por ejemplo, dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra. Amén. 1000 generaciones, dice el Señor aquí, que el pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham era para 1000 generaciones. Pero, ¿cuánto es 1000 generaciones? Vimos en el número 60 que de Adán para Jesús, según las Escrituras, hay 60 generaciones. Es lo que dice la Biblia. Y menciona los nombres de cada padre allí. Entonces, en 4000 años hubo 60 generaciones. Entonces, pensemos ahora los próximos 2000 años que han recorrido hasta hoy. Digamos más o menos. 6000 años desde Adán. 60 generaciones hasta Jesús, 4000 años. Si le pusiéramos cada generación a la mitad, diríamos que entonces serían otras 60 generaciones. Sabiendo que conforme han pasado los años, las generaciones se han ido haciendo más cortas. Pero sería más o menos 120 generaciones hasta el día de hoy. Otras 30 generaciones si contamos el milenio. Pero entonces, hermano, cuando la Biblia dice aquí 1000 generaciones es su pacto, el Señor está hablando de algo pleno. Por eso lo dice así el número 1000. Mi pacto contigo es pleno, es lo más grande, lo mejor. No solamente 1000 años ni 5000 años, sino es un pacto que no va a tener fin en realidad. Por eso el Señor pone ahí 1000, hablando de lo máximo. Ahora, Salmo 84, verso 10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, ¿por qué pone el número 1000? Porque el 1000 está hablándonos de lo más grande, lo máximo. Entonces él está diciendo: yo prefiero un día a tener lo máximo, a tener todo grandísimo, toda la vida o 1000 vidas o qué sé yo. 1000 está hablándonos de eso, algo grande y lo mejor. Por eso en Apocalipsis aparece en el capítulo 20 varias veces el número 1000. Y ahí en Apocalipsis encontramos que el número 1000 está en el contexto de lo máximo, lo pleno de Dios. Aquello que Dios desde el principio tenía en su mente, el plan de Dios, el cumplimiento de las cosas que Dios tenía desde que creó al hombre. El número 20 hablando de eso, de plenitud. Amén. El número 2000 nos habla de la edad de la iglesia. 2000 años es la edad de la iglesia. El número 7000 se refiere a todo el tiempo que el hombre tendrá sobre la tierra. Es el número 7000. Hablamos en el número 7, que era algo completo, un periodo completo. Entonces 7000 está hablando del periodo completo de el hombre en la tierra, ya que en Apocalipsis menciona que después de los 7000 años habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que dice la Escritura. O sea que entonces 7000 está hablándonos de eso. La plenitud del el periodo, lo que el hombre tendría, el tiempo que el hombre tendría sobre la tierra, el número 7000. Amén. Ahora, hermano, terminando
con este curso o tema de numerología que hemos estado hablando, algunas personas piensan que es pérdida de tiempo, algunas personas piensan que no vale la pena, hasta podrían decir, ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve a mí saber que el número 5 habla de gracia? ¿De qué me sirve a mí saber que el número 7 significa pacto? Pero, hermano, no debemos nosotros menospreciar las cosas pequeñas que el Señor nos da. Porque uno no puede decir que una verdad no es importante. Por muy pequeña que sea, si es una verdad, es algo importante. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo mismo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, hay verdades que nos pueden parecer pequeñitas, como que no tienen ningún significado. Pero mire, quiero leerle un verso en Isaías capítulo 28, verso número 10. Por si tú has pensado, pero ¿de qué me sirve esto? A veces estás leyendo la Biblia y encuentras algo que te llamó la atención. No lo deseches, sino agarra eso que te llamó la atención, eso que nunca habías visto al leer ese pasaje, y guárdalo, atesóralo, porque más adelante te puede servir. Mira, Isaías 28:10 dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Por eso es que creo que era fue uno de los propósitos. Fue uno de los propósitos de este programa, Espigando, al ponerle el nombre. Porque queremos compartir espigas. Muchas veces va a ser solo un pensamiento corto. Pero esas espigas las debemos guardar. Sacar los granitos de esas espigas. Es cierto, con los granitos de una espiga no podemos hacer un pan. Pero si guardamos suficientes espigas, va a llegar un momento en donde tendremos suficientes granos de trigo y podremos hacer un pan con esos granos. Lo mismo sería la figura de ladrillos, como que cada mensaje, cada verdad que aprendes, por ejemplo, saber que el número 30 es número de servicio, saber que el número 7 habla de pacto o habla de un periodo completo, saber que el número 3 habla de la divinidad. Cada uno de esos tenemos que tomarlos como un ladrillo y guardar ese ladrillo, porque más adelante vamos a tener suficientes ladrillos como para edificar un muro. Lo vemos, o sea, no debemos despreciar esas verdades, esos ladrillos, esas espigas que el Señor nos va dando. Por eso es que considerábamos que hablar de este tema, el que hablamos anteriormente, tipología, y hoy numerología, son muy importantes como una base para nosotros para estudiar las escrituras. Porque podemos ahora leer la Biblia cuando está hablando de una puerta, cuando está hablando de un árbol, cuando está hablando de un cordero, cuando está hablando de una cabra, cuando está hablando del agua, está hablando del viento. Podemos saber de qué está hablando la Biblia al estudiar tipología y al leer los números, número 400, número 50, el número 3, el número 1, el número 17, y aparezca ese número en una lectura en la Biblia, podemos encontrar verdades preciosas. Por ejemplo, el número 300, acabamos de decir que habla de caminar con Dios. Pero, ¿cómo podemos aplicar esa verdad en este pasaje? Un ejemplo, Génesis 14:14. Ahí dice en Génesis 14:14 que Abraham tuvo que enfrentarse a 4 reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot con todas sus cosas y los
otros reyes de Sodoma, de Gomorra, los habían derrotado. Entonces, dice la Escritura que Abraham salió contra esos 4 reyes y sus ejércitos con 318 hombres de su casa. Entonces, ¿cómo podemos aplicar aquí la numerología? Abraham salió con 318 hombres, no eran soldados, eran siervos de su casa, esclavos de su casa, y sale con 318 hombres y derrotó a esos 4 reyes con sus ejércitos. El 318, podemos ver ahí entonces decir, bueno, ¿qué significa el número 300? ¿Qué significa el número 18? El número 300 significa caminar con Dios y el número 18 significa fuerza. Recuerda, fortaleza. Entonces estos eran 318 hombres fuertes porque caminaban con Dios. Hombres que por caminar con Dios eran fuertes y Dios le dio la victoria a Abraham con esos 318 hombres. Vemos cómo puede uno encontrar verdades preciosas sabiendo el significado de los números, sabiendo el significado de los tipos y las figuras que el Señor pone en la Escritura. Por ejemplo, leímos que en Ezequiel 41, en el verso 4, dice que el lugar santísimo del templo que ve Ezequiel mide 20 por 20. Sabemos que el lugar santísimo era el lugar de más adentro del templo, donde estaba el arca, donde se manifestaba la misma presencia de Dios, el lugar santísimo. Y al decir 20 por 20, las medidas, entonces si aplicamos nuestro entendimiento de esas espigas que hemos aprendido, decimos, el número 20 habla de madurez. Entonces, 20 por 20 está diciéndonos aquí que aquellas personas maduras son aquellos que van a morar allí en el lugar santísimo. Los maduros son los que estarán en la misma presencia de Dios. Vemos cómo al aplicar esas espigas que sueltas no tienen mayor significado, ya al ver el pasaje en la Biblia es tan precioso. Un último ejemplo, hermano. Las bodas de Caná. ¿Quién iba a imaginar eso, no? El Señor está en las bodas de Caná y hay 6 tinajas de piedra para agua y se acabó el vino. Entonces el Señor mandó que llenaran esas tinajas de agua y cuando los siervos llenaron las tinajas de agua, esa agua se convirtió en vino. Pero ¿qué verdades podemos sacar ahí? Bueno, yo aprendí que el número 6 significa el hombre. Comenzando con que Adán fue creado en el día número 6. Entonces, 6 tinajas de piedra para agua está hablando del hombre. Nosotros, los hombres, somos esas tinajas de piedra, duros. Pero si nos llenamos del agua, dice ahí que tenían que ser fueron llenas hasta arriba. Ya no cabía otra cosa más que había espacio en esas tinajas para el agua. Qué figura más preciosa que usted y yo como hombres seamos llenos del agua, de la palabra de Dios. Y esa agua va a convertirse en vino. El vino está hablando de la vida del Espíritu de Dios, la vida de Dios en nosotros. Solamente llenándonos de su palabra, su vida llenará nuestro ser y se manifestará a través de nuestras vidas. Vemos lo lindo que es saber y estudiar y aprender lo que el Señor tiene en su palabra escondido a través de tipos, de figuras y de números. Hermano, en estas sesiones que estuvimos hablando de numerología, estuvimos hablando de tipología, solo era para darle a ustedes un inicio
unas semillas, unos ladrillos. Ya es trabajo nuestro de ahí en adelante meternos más y más en la escritura para estudiar los números y las figuras y poder encontrar verdades preciosas que están escondidas ahí, pero que Dios las ha dejado para aquellos que aman su palabra y que están dispuestos a escudriñarla. Amén. Dios te bendiga. Esperamos con la ayuda del Señor comenzar con otro tema en la próxima sesión. Amén.